Hola, Bebito. Este es Un Tecito y Seguimos, el podcast donde la creatividad y la mente se encuentran. Buenas, esta es una invitación a desbloquearse. Icebreaker. Behance o Pinterest. Cosmos. Es nuevo y muy recomendado porque no es tan de diseño gráfico, y si haces diseño gráfico pues no vas a la literalidad de la inspiración, sino como al fundamento. Inspirar para crear en el mar o en la montaña. En la montaña. En el mar es para dormir y descansar. Banano o mandarina. Mandarina. Mandarina, ¿por qué no comiste? Porque ya hemos comido. ¿Trabajar durante el día o la noche? Uy, de día. En la madrugada, o sea, cuando tengo que trasnochar y tengo entrega a las 10 de la mañana, prefiero dormirme a las 9 y levantarme a las 3. Trabajar con bloqueo creativo, contrarreloj o con tiempo. Contrarreloj. Todos. Sí. Importante para el bloqueo poner tiempos. Sí. La conversación de hoy surgió mientras caminaba en una montaña cerca de Bogotá con una amiga que se llama Valeria Vizcaíno. En este podcast nos escucharán hablando de la naturaleza, del bloqueo creativo. Discutiremos cómo la investigación y tener claro el proceso creativo puede ayudar a disminuir estos bloqueos. Compartiremos algunos consejos prácticos y exploraremos las verdaderas raíces de lo que nos detiene. Valeria también nos compartió como una analogía de el proceso de crear y subir una montaña, y aprovechando esta metáfora que me gustó mucho, vamos a hacer al final un ejercicio o un ejemplo de un ejercicio para identificar de dónde vienen esos bloqueos creativos y explorar algunas alternativas para superar estos bloqueos. Bienvenidos a este podcast de hoy. Tomémonos un tecito y seguimos. El bloqueo creativo es algo que en algún momento hemos experimentado en la vida. Esa sensación de estar estancado, no poder encontrar el camino para avanzar en algún proyecto. Como creativos solemos sentir que estamos paralizados en algún momento y no sabemos qué hacer. Nos da mucho miedo la hoja en blanco y arrancar a veces. Estuve preguntándoles a algunos de mis amigos de la montaña. Sí, el bloqueo creativo existe. ¿Existe el bloqueo creativo? Yo pienso que estoy siendo mentirosa. El bloqueo creativo no existe, existe el bloqueo emocional. Yo creo que el ego genera que tú seas perfeccionista, y si tú eres perfeccionista, nunca va a estar bien y nunca vas a querer comenzar porque se despierta tu autocrítico. El miedo también al fracaso, a perder, hace que el miedo a perder hace que ni siquiera lo intentes. Entonces, el bloqueo hace que ni siquiera des ese primer paso o explorar nuevas cosas, nuevas cosas de crear. Pensemos la creatividad también en escribir, creatividad como ir a la montaña, creatividad es pintar, creatividad es cantar. Y a veces uno dice no soy creativo y eso ya te genera un bloqueo. El bloqueo creativo es más que una procrastinación que el bloqueo creativo. A mí me pasa que me demoró mucho empezar a trabajar o a hacer algo, pero cuando uno ya coge el impulso, ya sigue, le da. Entonces, no sé si les ha pasado que a veces tienen como pereza de hacer las cosas, pero en la trasnochada, ahí sí les dan las 2 de la mañana y siguen trabajando y siguen teniendo energía, porque entrar en el flow no se demora por la procrastinación. La mejor forma de esquivar el impostor o el procrastinador es trabajando con las emociones, no trabajando con ser más creativo, ver más Pinterest, ver más Instagram, sino es trabajar con uno mismo. Porque uno al recibir varios estímulos, como la montaña, como un viaje, otras cosas, o cuando tú trabajas algo emocionalmente, te empiezas a ser más creativo. Es como subir una montaña. Porque tú a veces crees que no puedes más mentalmente, y es mental, no es físico, porque tus piernas pueden dar. Y así es el talento creativo. Que a veces tú te bloqueas y dices, no voy a poder porque no soy tan talentosa, pero es... Tú no eres malo, es que no practicas lo suficiente.
A veces tenemos baches, a veces tenemos que subir y bajar. Y es muy parecido en realidad y es un gran ejemplo porque primero tenemos que encontrar un camino, pero si no sabemos el camino, no sabemos para dónde ir. Entonces me gusta mucho hablar de eso porque hablar de tener un proceso, un camino para crear es súper importante. Crear hábitos creativos y entender nuestro proceso creativo poco a poco nos ayuda a tener cada vez menos bloqueos creativos. Entonces también le pregunté si es muy importante la investigación previa. ¿Crees que hacer una buena investigación antes de ayuda al bloqueo creativo o evita el bloqueo creativo? Hay un punto. Yo como planner creo que una vez se llena tanto de información, tanto de referentes, entonces terminas o comparándote o sobreestimulándote que a la final termina generando un bloqueo en ti. Entonces, ¿qué es lo que uno debe mirar? En una investigación, tanto como el análisis de qué es lo que la emoción que quiero generar, qué es al público al que me quiero mirar, la paleta de colores, digamos, pues es la ilustración, de las tipografías, pero en algún punto cuando ya te sobrecargas, pues puede que te bloquees porque dices o no le voy a llegar, o terminas teniendo miedo al fracaso, miedo a no ser como ellos, terminas diciendo desde no voy a ser tan suficiente como toda esa investigación. Entonces creo que hay que tener un punto y tener también como sprints con uno para evitar ese bloqueo, como tener resultaditos chiquitos para poder lograr. Entonces, tips para bloqueo creativo es tener un buen proceso de investigación, pero no buscar eternamente porque uno cree que necesito aprender más, necesito leer más sobre ese tema para poder crear algo y pues ya uno tiene la información y es arrancar. Entonces, investigar, pero no todo el tiempo y eternamente. El otro tip de bloqueo creativo es leer mucho, porque uno puede tener ideas leyendo y tener como un banco de ideas para no tener bloqueo creativo. Y cuando no pasan cosas, pues ir a ese banco de ideas y buscar como ideas del pasado. Las causas del bloqueo creativo pueden ser varias. Pueden ser la ansiedad, el estrés, el miedo a no cumplir las expectativas. A veces el agotamiento mental puede generar a veces falta de creatividad o este impulso creativo. Falta de claridad también o incluso presión externa también genera bloqueo creativo, pero realmente como está son causas externas pero no provienen de que no seamos creativos. También tenemos que hablar de la ansiedad y el estrés. El miedo al fracaso, de no cumplir las expectativas que tenemos nos paraliza y genera ese bloqueo creativo. Entonces realmente yo puedo pensar que sí existe, pero proviene no de que no seamos creativos, sino que proviene de que no creemos que somos capaces de hacer y el reto es demasiado grande. Ese puede ser uno. O a veces creemos que no tenemos nada que decir, nada que hacer y nos sentamos enfrente de la hoja de papel o enfrente del computador o donde creamos y no hay nada que hacer. Para terminar, yo quiero concluir que un bloqueo creativo es todo lo que nos impide dar un paso hacia lo que queremos crear. Entonces vamos a hacer un ejercicio para superar esos obstáculos que nos detienen mentalmente y que nos impiden crear. A veces esos obstáculos pueden ser internos o externos, pero aprender a identificarnos de dónde vienen y cuál es su raíz nos ayuda a superarlos, nos ayudan a detectarlos cuando vienen y a superar esos obstáculos o cómo resolverlos. Entonces, imaginemos que estamos escalando una montaña, un camino que requiere tanto esfuerzo físico como mental. En el ascenso encuentras diferentes obstáculos que te dificultan el progreso. Ejemplo, no sé, un árbol caído, un terreno lleno de lodo o pues cosas mentales como no soy capaz de lograrlo, estoy cansada, no tengo el estado físico para lograrlo. Entonces, cada obstáculo tiene una raíz y una historia detrás de. Vamos a identificarlos, vamos a nombrarlos y reflexionar sobre cómo superarlos. Entonces, primero debemos nombrar el obstáculo, o sea, identificar y reconocer cuál es el obstáculo. Después de identificar el obstáculo, en este caso, mi ejemplo será: no puedo alcanzar el nivel que el proyecto que tengo que hacer requiere y estoy paralizada y estoy bloqueada.
creo que estoy bloqueada, pero en realidad estoy paralizada. Entonces, ¿cuál es la raíz? El miedo al fracaso. Bueno, entonces el miedo al fracaso, en mi caso, en este ejemplo, es no estar a la altura. Además, viene incluido un convito de ser criticada, rechazada, y esto me paraliza. Y evita que yo me arriesgue a explorar nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces ya tenemos identificado el obstáculo, cuál es la raíz, qué es lo que me produce este obstáculo y ahora cuál es la historia que está detrás de. Entonces, una vez tenía que hacer una animación a contrarreloj y realmente no logré hacer la animación como se esperaba, como el nivel que se esperaba, el estilo que querían, y le pusieron a otra persona la tarea y la persona terminó haciendo la tarea por mí. Entonces igual me estaban pagando por una tarea y yo obviamente me frustré, me sentí mal y todo lo que viene acompañado a eso. Y desde entonces para mí es muy difícil cómo salir de eso, o sea, ese miedo a no dar la talla, a no estar a la altura, hace que me bloquee. Entonces ya sé que cuando tengo miedo a no dar la talla, aparece ese obstáculo que no me deja avanzar. Entonces, ¿cómo voy a superar ese obstáculo? Entonces, ya sé, ya veo y reconozco de dónde viene el obstáculo y qué es el obstáculo. Les voy a dar 5 cosas para superar obstáculos. Entonces, la primera es que de pronto a veces necesitamos más preparación y entrenamiento. Antes de enfrentarme nuevamente a ese obstáculo, a esa montaña que tengo enfrente, debo prepararme mejor. Entonces de pronto educarnos, aprender nuevas formas de hacer las cosas, que de pronto me faciliten la tarea, eso me va a ayudar a pasar el obstáculo de una mejor manera y más fácil. El segundo es aprende tus caminos. Cuando recorremos un camino una y otra vez es muchísimo más fácil los procesos cada vez más. Entonces realmente esto de aprender tus caminos es reconocer qué te llevó fácilmente la última vez a un proyecto y ver en este momento el obstáculo y decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre el proyecto anterior y este proyecto? Y reconocer cuál es la diferencia y ver qué es lo que estoy haciendo mal ahora en mi proceso creativo y qué me funciona antes me ayuda a pasar el obstáculo. El tercero, cambio de perspectiva. Intenta ver el obstáculo desde diferentes ángulos. A veces un camino parece estar bloqueado, pero de pronto es otro camino el que debemos coger y el que está bloqueado no es el más fácil. A veces tratar de resolver el proyecto de otras maneras, no de la forma que queríamos. El cuarto es tener compañeros de caminata, es decir, un apoyo. No tienes que escalar solo, no tienes que caminar solo, no tienes que subir una montaña solo. Busca consejos o la compañía de otros escaladores, otros diseñadores, otros ilustradores más experimentados que puedan ofrecerte una perspectiva diferente y te puedan ayudar a ver esos otros caminos y otras formas de abordar el proyecto que de pronto tú no estás viendo. Y el quinto, yo creo que el más importante es la resiliencia. Seguir intentándolo a pesar de que no lleguemos a donde el nivel que queríamos y lleguemos de pronto súper agotados, cansados, de no querer más hacer una tarea específica porque se crea mucha fricción y mucho agotamiento mental y físico. Lo más importante es seguir intentándolo, seguir practicando, incluso si fallamos. Cada intento fallido es una lección que te acerca más a superar ese obstáculo. Bueno, bebitos, esto es todo por hoy. Espero que los consejos compartidos y lo que hablamos en este podcast de hoy te puedan ayudar a mirar los obstáculos de diferentes maneras, o sea, te puedan ayudar a ver el bloqueo creativo desde otra perspectiva y encontrar tus propias rutas para superarlo. Si este episodio te ha resonado o te ha ayudado de alguna manera, te animo a compartirlo con un amigo, con un compañero de trabajo. No olvides dejarme tus comentarios o experiencias personales sobre cómo enfrentas y superas tus propios bloqueos creativos. Nos vemos en el próximo podcast o entrevista, episodio
donde seguiremos descubriendo y superando juntos los retos del mundo creativo. ¡Eso es todo!